Pues no habemos más. Entonces, si les parece bien, vamos a iniciar. ¿Tienen alguna pregunta o comentario sobre las sesiones pasadas? ¿No? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí. Ok, ya puse las dos tareas que habíamos quedado, que me había yo atrasado, ya están puestas en la plataforma para que vayan avanzando en sus entregables, ¿vale? Sí. Sí, gracias. Ok, ¿alguna observación sobre las ideas de la presentación? ¿Ya alguna de ustedes ya eligió algún tema? Yo sí ¿No? tengo una duda. Sí, dime, Lisbeth. Bueno, es que nos había dejado hacer el argumento de genotipo y fenotipo Sí. del Ujú. capítulo del libro, pero yo no encontré Sí. el libro bueno, se supone que está en Shani, pero no supe en qué apartado, no lo encontré. Saben, vamos a verlo. Justo ahorita les puse las instrucciones, Lisbeth, pero Ajá. vamos a checarlo para que lo vean. Ah, ok, sí, porque el que sí encontré es que el del juego de lo posible, de hecho yo empecé a leerlo. Ah, ese sí lo viste. Ok. Sí, la veo. Ok. Entonces te vas a la parte de genética, donde dice contenidos. Está primeras nociones. ¿Sí? Aquí está el juego, que lo encontraste. ¿Sí? Esta lectura es diferente, es las palabras. En genética clásica, te vas a genética clásica y luego en experimentos está aquí lo que vimos el otro día, una presentación chiquita, y justo abajo está la lectura. ¿Ya la viste? Ah, ok, sí, ya la veo. ¿Sí? Entonces la puedes descargar o la puedes imprimir o la puedes ver directamente, como quieras. ¿Sí? No son muchas páginas. Les decía yo que es de un libro muy interesante que se llama Las palabras clave, los conceptos clave en biología. Y de ahí lo tomé. Y ya lo puse como tarea. Entonces, si se van a la parte de la tarea, dice aquí argumento del genotipo y fenotipo. Voy a reordenarlos porque los puse mal. ¿No? Y luego dice instrucciones de la tarea y dice en la sección de genética clásica, en la parte de experimentos viene la lectura. Desarrollen una línea de argumento que relacione proceso-patrón. ¿Vale? Ah, ok, sí, muchas gracias. Sí, está aquí en experimentos en genética clásica. Espero que la instrucción de la tarea sea más clara. Sí, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces acuérdense, la línea de argumento es simplemente en una línea colocar 2 o 3 o 4 conceptos, como ustedes lo vean, que sean parte del proceso y cuál sería el patrón, o sea, el resultado. Simplemente distinguir entre la parte de proceso y la parte de patrón en genotipo y fenotipo, ¿vale? Es un ejercicio como ustedes se les ocurra. No hay que desarrollarlo, simplemente poner la pura línea con los conceptos. ¿Mm? Sí. ¿Sí? Sí, han visto esta técnica, ¿no? La han visto en algún otro lugar, la han compartido. ¿Tú, Lupita, la viste en algún curso con nosotros? No. No, pero leí algunos ejemplos y ahí como que me quedó un poco más claro. Ok. Ustedes dos, Nadia y Elizabeth, ¿no? No, nunca lo había hecho, Bueno, pero ya me quedó claro. ok, hay una presentación muy breve en la plataforma también que se llama triada, que hay varias formas de entrarle al desarrollo de un argumento. Una de ellas es tal cual ponerlo en una línea. Les voy a compartir, voy a utilizar la pizarra
Si quieren lo ven con más detalle en la presentación. Aquí simplemente voy a tratar de dibujarlo. Entonces, hay diferentes formas de relacionar conceptos, ¿no? Una de ellas es la simple línea de argumento. Entonces, yo tengo aquí un concepto que lo voy a relacionar con otros conceptos. ¿Sí? ¿Sí se ve la pantalla, la pizarra? Sí, sí se ve. Ok, entonces tú puedes ligar conceptos, ¿no? Entonces puedes ir, por ejemplo, del concepto. Tú puedes crear el proceso que quieras o el método. Puedes ir, por ejemplo, de lo que yo puedo considerar como algo sencillo y hacia lo complejo. Simplemente es una forma de organizar el escrito o la presentación o realmente el desarrollo del concepto del ensayo, por ejemplo. Tú puedes ir de lo sencillo hacia lo complejo o puedes tratar de tomar, yo uso mucho una triada, una tercia de conceptos. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, aquí un concepto importantísimo, puede ser gen, ¿no? Entonces yo pongo gen. Y gen lo puedo relacionar con, por ejemplo, herencia, ¿sí? Pero también lo puedo relacionar con fenotipo, por ejemplo. Entonces, vean, es una trilogía, una triada, ¿no? Entonces, ¿por dónde puedo empezar? En este caso, yo les dije las condiciones, ¿no? Yo les dije, empiecen por el proceso y terminen con el patrón. Pero ustedes en una triada podían empezar por donde quieran. Pueden empezar, ¿cómo se relaciona o qué relación tiene el genotipo con la herencia? Perdón, el gen con la herencia o el fenotipo con la herencia o la herencia con el fenotipo. Entonces ustedes pueden hacer un argumento en este sentido o pueden hacer un argumento al contrario en este sentido, ¿sí? O como quieran, pueden ir de gen a herencia y luego de herencia regresar a gen y luego a fenotipo. Entonces, esta es una forma de crear contextos, pero además de poderme al mismo tiempo poner límites. Si ven, estos tres conceptos, herencia, fenotipo y gen, le ponen límite a mi escrito. Ya no tengo por qué hablar, por ejemplo, de hibridación, porque hibridación no está aquí en ese contexto de tres conceptos relacionados, o en el de arriba, ¿no? Entonces, es una manera de ponerme límites y de saber hasta dónde, por ejemplo, tengo que buscar información o qué de la información que ya tengo voy a incluir en el escrito. Y de esa manera no me pierdo mucho. Más o menos tengo un orden en lo que voy a desarrollar, ¿sí? Entonces, eso sería una línea de argumento. Pueden hacerla en una triada o pueden hacerla en una línea. O hay gente que utiliza, por ejemplo, subniveles, ¿no? Entonces pone, por ejemplo, de un concepto cuáles podrían ser clave, ¿ok? Pero lo que sí es importante, quisiera enfatizarlo, es que cuando uno escribe o cuando uno desarrolla, por ejemplo, en una presentación o en un ensayo al final, tú tienes que tratar de que ese ensayo cumpla con lo que le llamamos las tres C, ¿no? Que sea coherente, que tenga continuidad y que sea consistente, ¿no? Entonces, no sé, seguramente ustedes lo han visto, escriben un texto que los párrafos están no ligados o pasan de una idea a otra idea sin un párrafo que tenga continuidad, o sea, que ligue estos dos párrafos. Entonces, mi texto tiene que ir, como decía yo en el ejemplo de la línea de argumento, la que está aquí, ¿sí? Tiene que ir de lo sencillo a lo complejo o de lo general, por ejemplo, de lo general a lo particular,
Ustedes tienen que poner las reglas, pero lo que sí es que tiene que haber esto, continuidad, en un sentido, ¿sí? Tiene que ser consistente. Por ejemplo, si yo defino gen de una manera, pues esa definición la tengo que seguir a lo largo del escrito, ¿sí? No puedo, por ejemplo, utilizar el concepto de especie, como decía yo, en términos reproductivos y terminar con el concepto de especie filogenético, ¿no? O sea, tiene que haber una consistencia en el tratamiento de los conceptos. Si no, el lector se confunde y no sabe realmente a qué tipo de concepto te refieres. Y que sea coherente, que pueda entenderse, ¿no? Que puedas presentar una idea de manera clara, concisa y desarrollarla. Entonces, hay que tratar de que nuestro escrito siempre sea coherente, tenga continuidad y que sea consistente. ¿Ok? Entonces son algunas de las reglas generales de cuando uno escribe algo o hace una presentación, ¿no? Entonces espero esos comentarios les sirvan. ¿Preguntas o dudas, no? ¿Todo bien hasta acá? No, sí, todo bien, gracias. Ok. Entonces vayan pensando por favor en su tema de la presentación y en el ensayo final, que puede ser, decía yo, una profundización de la presentación o dos temas completamente diferentes, ¿vale? Bueno, entonces vamos a continuar con un poco de la materia que nos ocupa, y entonces quedé la sesión pasada de que íbamos a presentar algunos elementos de lo que se conoce como la genética clásica o genética del individuo, y que tiene que ver con esto que platicábamos la sesión pasada, que es la expresión del fenotipo, ¿no? ¿Alguien se acuerda en qué consisten los experimentos de Mendel? ¿Qué es lo que hizo? ¿Recuerdan de ahí de la prepa o de alguna otra UEA que hayan visto? Pues que ¿No? trabajó con los guisantes, ¿no? Sí, eso es muy, muy, muy común, ¿no? Saben que utilizó guisantes para trabajar. Llevó muchísimo tiempo sus experimentos, llevó muchísimas generaciones, hizo un manuscrito que mandó a una revista muy obscura, y entonces se quedó perdido ahí mucho tiempo hasta que después lo encontraron. Pero básicamente lo que hizo Mendel, y también está en la plataforma, inclusive hay un video si quieren verlo, es un video que explica más o menos las circunstancias, pero Mendel lo que hizo fue trabajar con estos caracteres, ¿no? Y vamos a tratar de desmenuzar qué preguntas pudiera haberse hecho y cuáles son las posibles respuestas, tanto las que él elaboró como las que nosotros podríamos, digamos, deducir de los experimentos que él presentó, ¿no? Entonces, vean, de los guisantes tomó si la semilla era lisa o rugosa. O sea, él observaba que algunos guisantes daban su semillita, su chicharito liso, y que otros lo daban rugoso. Pero también que variaba el color, ¿no? En algunos casos era amarillo y en algunos casos era verde. Y notó que había una relación también con el color de la legumbre y la forma. En una era verde y amarilla, la forma era lisa o estrangulada, ¿no? Rugosa. Y luego también vio si la posición de las flores era axial, o sea, sobre el eje, ¿no? O si era terminal, es decir, solamente al final de la plantita. Y el tamaño, si eran normales, digamos, eran grandes, o si eran pequeñas. Entonces, él trabajó con estos caracteres. Y entonces, ¿cuál fue la observación? La observación era que tenía en la generación parental del lado derecho, ¿no? Del lado derecho tienen la observación, tenía en la generación parental, la que dice P. Acuérdense que hablábamos de generaciones con números romanos,
o también se puede utilizar la P para la generación inicial, la de los padres, y luego F1, F2, F3 y así para cada una de las generaciones. Entonces, lo que él observó fue que si cruzaba plantitas que tenían este carácter, o sea, el carácter es amarillo o verde, el color del guisante, lo que resultaban eran puras plantas que generaban guisantes amarillos, ¿no? Y entonces, lo que él hacía o lo que él hizo fue tomar una planta que generaba guisantes amarillos y luego con un pincel tomó el polen y lo pasó a una planta que generaba o que mostraba el fenotipo de guisante verde y entonces hacía una fertilización asistida, digámoslo, ¿no? Como ahora lo conocemos. Y lo que observaba es que todos los guisantes eran amarillos. Del lado izquierdo, abajo, está el otro carácter, que es el color de la flor. Y lo que es muy interesante es que también hizo estudios de cruzar, por ejemplo, en la transparencia de la derecha arriba, cruzaba una planta que tenía guisante amarillo con una planta que tenía guisante verde, pero también hizo experimentos de lo que se conoce como autofecundación. ¿Sí? La autofecundación la vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos reproducción, pero lo que significa la autofecundación es que puede ser en la misma planta estructuras masculinas y femeninas, ¿no? Es una característica que tienen las plantas, que pueden tener en el mismo talo estructuras masculinas y femeninas. Y entonces hizo experimentos de ese tipo. Entonces tomaba el polen y lo fertilizaba en la estructura femenina de plantas que tenían la estructura y entonces se daba cuenta que las plantas que eran moraditas, pues solamente moraditas, y las blancas solamente blancas, ¿sí? O sea, era ahí el carácter entre el mismo padre y la misma madre, digamos, ¿no? Que están en el mismo talo. Pero si las cruzaba, las entrecruzaba, como se llama ahora, ¿no? Entrecruzar, tomaba un elemento de la planta que tiene flores moradas con una de las flores blancas, veía que en la primera generación, todas eran del mismo color. Mientras que en la segunda generación veía que había una proporción, ¿no? Lo están viendo aquí, tienen 3, pero entonces tienen una proporción diferente. Vean, aquí tienen 3 contra 1, entonces 3-1. Mientras que aquí tienen todos, el 100%, digamos, son de un color. En genética, todos los resultados siempre los llevamos al 100%. Es como un estudio, digamos, de todo y proporcional, ¿no? Entonces, la suma de todos los eventos tiene que dar 1, o tiene que dar 100, o tiene que dar un entero. Entonces, por eso se manejan las proporciones. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, frecuencias, da lo mismo. Siempre tenemos que dar la frecuencia de 1, la frecuencia de 100 o de un entero. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? En el caso de los guisantes, la interpretación de Mendel fue la siguiente, la tienen a la derecha. Hay un par, ¿no?, de alelos. Lo vimos en la sesión pasada. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de esto, ¿no? Tenemos 2 cromosomas que son homólogos y cada cromosoma tiene una versión del gen, ¿sí? A eso se le llama alelos, ¿no? El alelo A mayúscula y el alelo A minúscula, o los alelos A mayúscula ambos, las AEs mayúsculas o las AEs minúsculas. A eso le llamamos alelos, ¿ok? Entonces, la interpretación que dio es que todas las plantas tenían un par de alelos, es decir, el mismo gen
duplicado, ¿ok? En forma homocigótica o heterocigótica. Pero lo que sugirió es que uno de los caracteres era dominante sobre el otro. En este caso, el amarillo es dominante sobre el verde, ¿ok? Pero hay otras cosas que dedujo también. Esto ya lo vimos la sesión pasada, no me voy a detener mucho en él. Pero lo que sí trató de hacer es demostrar proporciones y de cómo se formaban. Pero les decía yo, el caso de Mendel es muy particular porque utilizó plantas con ciertas condiciones, ¿no? Primero, las plantitas que él trabajaba eran lo que se llama con una sola condición genética, ¿no? Por ejemplo, eran homocigotos los dos. En este caso, el padre tiene un homocigoto dominante y la madre tiene un homocigoto recesivo. Esa es su primera entrecruza. El lado izquierdo, donde dice el inicio, tenemos la condición de una autofecundación. O sea, tenemos homocigoto dominante con un homocigoto dominante, pues obviamente todos los descendientes van a tener la misma condición genética y en la condición recesiva también todos van a tener la misma condición. Pero cuando tú entrecruzas un padre que es homocigoto con una madre que es homocigota recesiva, ¿cómo sería la proporción de los descendientes? Pues aquí se resuelve a través de lo que conocemos como un cuadro de Punnett, ¿sí? O lo pueden hacer también de otra manera, ¿no? O sea, como lo que platicábamos la sesión pasada es que en los organismos que se reproducen de manera sexual se forman gametos y los gametos son resultado de meiosis. Eso quiere decir que hay una reducción en el número de los cromosomas. ¿Sí me explico hasta acá? No, sí, bueno, yo sí lo estoy ¿Sí? entendiendo. Ujú. Ok. Entonces, vean, si yo tengo, lo voy a dibujar sin el cuadrito de Punnett, ¿no? Entonces, si yo tengo un padre que genera dos gametos, ¿sí? Este gameto se puede unir con este o se puede unir con este. ¿Estarían de acuerdo? Y al revés también, o sea, este se puede unir con este o se puede unir con esto. O sea, yo lo puedo hacer sin recurrir al cuadrito de Punnett, pero es muy sencillo hacerlo usando esta herramienta. Entonces yo tengo en la hilera de arriba, tengo los gametos que forma en este caso la madre, que son Ws minúsculas, ¿sí? Y en la columna, en la primera columna, tengo los gametos que se forman por meiosis del padre, ¿sí? O de la madre, como ustedes quieran el orden, no importa. Entonces, el producto son todos 1, 2, 3, 4. Aquí estamos hablando, el número total, digamos, es 4, pero pueden ser más, ¿no? Pero todos ellos tienen la condición heterocigótica. Pero aunque son heterocigotos, en términos genotípicos, fenotípicamente poseen solamente un fenotipo, que es el dominante. ¿Me explico? Entonces, en el cuadrito de la izquierda, en el que tengo subrayado, ¿cuántos fenotipos tenemos? Pues sería de un solo tipo, ¿no? Un solo tipo, exactamente, ¿no? Lo que decía Mendel, ¿no? Vean, en la primera generación, todos los guisantes son amarillos. El fenotipo es uno, simplemente uno, ¿no? ¿Cuántos genotipos tendríamos en esa primera generación? Es ¿Cómo? ¿Uno? pregunta, ¿eh? No sé. Yo tengo en esta primera que es la F1, Ajá. tengo un fenotipo, ¿no? Todos son amarillos, es la W mayúscula. La W mayúscula es el dominante. ¿Cuántos genotipos hay en esta F1? Pues solo uno. Claro, exactamente, uno nada más, ¿sí? Entonces hay un fenotipo y hay un genotipo. Ahora,
La segunda parte del experimento de Mendel fue cruzar a esta primera generación de donde todos eran iguales en términos fenotípicos. Él no sabía lo del genotipo, lo que sí se daba cuenta es que todos eran fenotípicamente iguales, eran amarillos, ¿ok? Entonces cruzó entre las plantas resultado de esta primera generación. Y entonces está arriba, vean, en la F2, ahora, a diferencia de la condición de la parental, es que los padres son heterocigotos, ¿sí? Aquí eran homocigoto dominante, homocigoto recesivo, pero en la F2 todos son heterocigotos, ¿sí? Aunque son amarillos, ¿ok? Y entonces hacemos lo mismo, se forman gametos W mayúscula, W minúscula por parte del padre y por parte de la madre igual, W mayúscula, W minúscula. Esos son los gametos. Las combinaciones resultan al interior del cuadro. ¿Lo ven? La pregunta sería, ¿cuántos genotipos tenemos en la segunda generación? Pues nos resultan 3 combinaciones diferentes por lo que veo. Claro, son 3 genotipos, ¿no? Entonces, vean, en la primera teníamos solamente un genotipo, ahora tenemos 3 genotipos. Vean, el primero es homocigoto dominante. El segundo es homocigoto recesivo. Y hay un tercero, el heterocigoto. ¿Ok? Son los 3 genotipos. ¿Ok? Él no veía los genotipos, lo que veía son fenotipos. ¿Qué fenotipos pudo ver? A ver, ¿quién se anima? ¿Qué fenotipo me da el genotipo W mayúscula, W mayúscula? Acuérdense, W mayúscula es amarillo, W minúscula es verde. Pues si ambos son, bueno, mayúsculas hablando del dominante, sería que el dominante es amarillo. Claro, entonces este es un fenotipo, ¿ok? Ya le puse 1. Ahora, W mayúscula y W minúscula, ¿qué fenotipo te da? Es verde. ¿Por qué? No, perdón. Es el amarillo otra vez. ¿Por qué? Porque, bueno, si entendí bien, es W mayúscula y la minúscula. Claro, Pero ahí va a ganar, bueno, según el ejemplo anterior que nos ponía, va a ganar el dominante. claro, exactamente. Entonces, como hay la presencia de un alelo, acuérdense que cada una de las letras corresponde a un alelo, ¿sí? Entonces, el alelo dominante es el que se expresa y por lo tanto va a ser el fenotipo 1, ¿sí? ¿Sí lo ven? Y las Ws minúsculas, ¿qué fenotipo me dan? Es el guisante verde, es recesivo. Exactamente, es el fenotipo 2, ¿ok? Entonces, vean, tenemos 2 fenotipos, pero 3 genotipos. Entonces, no es lo mismo el número de genotipos que el número de fenotipos. ¿Sí? Entonces, Los bueno, genotipos, sí, dime. sí, perdón. Entonces bueno, marcó los otros dos como uno por tener el mismo dominante. Él lo que vio es que de esta entrecruza tenía 3 plantas que eran amarillas, con guisantes amarillos, y una planta que tenía guisantes verdes. Sí. O sea, no salía ni que todos fueran amarillos, ni que todos fueran verdes, ni que la mitad fuera amarillo y la mitad verde, sino la proporción era 3-1. Ah, ok, ya entendí. Él solo veía, ¿Sí? es amarillo y es verde y ya. Exacto, él solamente veía el fenotipo. La parte interesante de Mendel es que empezó a explicar. Vean, el color de la planta es el fenotipo, es lo que se expresa, es lo que nosotros le llamamos patrón. Y entonces empezó a trabajar en deducir el proceso. Por eso es tan importante el trabajo de Mendel, porque de sus
principios o de sus enunciados, que antes se llamaban las leyes de Mendel, pero después vamos a ver más adelante que pues no eran leyes, ¿no? Porque hay muchas excepciones a esto. Les decía yo, las circunstancias de las plantas que tuvo. Primero, empezó con plantas que eran dominantes o recesivas. O sea, las plantas tenían una condición genotípica similar. O sea, entre ellas, serían W mayúscula o W minúscula, W minúscula. Además, cada gen codificaba para un carácter. No es como sabemos que después, lo vamos a ver después, que hay genes que pueden manifestar o pueden influenciar a 3 o 4 caracteres, ¿sí? Entonces vean las condiciones. Fue suertudo porque agarró estas plantas y sin querer le fueron saliendo los experimentos. A veces es también cuestión de suerte, ¿no? Claro, puedes tener las plantas y la suerte y no saberlos interpretar. Su trabajo de él fue que lo pudo interpretar. Y de esta proporción 3:1 dedujo esto de la dominancia. O sea, en una proporción, en una población tú tienes, en un conjunto de guisantes tienes 3 que son amarillos y 1 verde. Quiere decir que hay un carácter que domina sobre el otro. Y entonces el principio de dominancia fue muy importante de sus trabajos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿O más dudas? ¿Sí queda claro lo de los alelos? Es muy importante. Me voy a adelantar porque, vean, otra de las condiciones que tenía este trabajo es que para el color, por ejemplo, del guisante, solamente tenía 2 alternativas. O sea, solamente había 2 alelos. O eres verde o eres amarillo. ¿Ok? 2 alelos. Si hubiera más alelos, por ejemplo, si tuviera amarillo, verde y rojo, ¿sí? Eso quiere decir que hay 3 posibilidades de expresión. ¿Me explico? ¿Cuántos alelos las plantitas o nosotros, si nos ponemos en la analogía de las plantas, cuántos alelos podemos tener? 2, porque somos 2N, ¿sí? Entonces, si somos 2N, yo puedo tener solamente 2 alelos. O sea, tengo 2 cromosomas, que son cromosomas homólogos, y entonces el gen que está ocupando este locus, pues tiene este alelo, que es W mayúscula, y este alelo, que es W minúscula. Solamente puedo tener 2, ¿sí? No puedo tener 3, porque no tengo 3 cromosomas. Tendría, entonces, en lugar de 23 pares, tendría yo 23 triadas. No funcionamos así. Cuando menos el resultado de la evolución nos llevó a que fuéramos 2N. ¿Ok? Entonces, en las plantas de Mendel, esa fue otra de las circunstancias muy interesantes. Pero voy a adelantarme y voy a poner un ejemplo de una condición en donde esto no se da. Vamos a regresar luego. Vean. Grupo sanguíneo. ¿Cuántos grupos sanguíneos conocen? No RH, sino grupo sanguíneo. ¿Qué grupo sanguíneo tienen? Hay 4, ¿no? Creo. Ah, no hay más. ¿Quién habló? Estoy viendo ¿Quién habló? Yo, Lupita. Lupitas, tenemos 4. Hay 4. ¿Sí son 4? Ah, va. ¿Qué tipo sanguíneo tienes? Yo soy A positivo. Ok, entonces déjenme. Vamos a hacer un ejercicio. 1. Lisbeth, Yo soy O positivo. O positivo. Nadia, Yo soy O negativo. ándale, bueno, ok, O.
Acuérdense que son dos cosas. Uno es el grupo sanguíneo y otro es el RH. Entonces el RH ahorita no lo metan, ¿no? Ahorita nada más son independientes, ¿ok? Alan, ¿estás ahí o ya no estás? 2-1, ¿no? Ok, vean, de este lado, del lado izquierdo, del extremo izquierdo, tenemos los fenotipos. O sea, yo puedo ser A, puedo ser B, puedo ser AB o puedo ser O. Esos son los 4 fenotipos, los 4 grupos sanguíneos que conocemos. ¿Ok? ¿Qué genotipos podemos tener? ¿No? Acuérdense que la expresión es una cosa, el fenotipo, y otra cosa es el genotipo. Entonces, en el caso de los que somos o de los que son A, tienen 2 posibilidades de genotipo. El primero, que es un homocigoto, y un heterocigoto. De este primer resultado, ¿no? ¿Qué me pueden decir en términos del genotipo? Obviamente relacionado con su expresión, que es la A mayúscula, perdón. Que hay un gen Obviamente. dominante. Exacto. ¿Cuál es el alelo dominante? El, el homocigoto, las dos As. No, alelo. No genotipo. El genotipo Ah, es o es homocigoto o es heterocigoto, está bien. Y dentro del homocigoto puede ser dominante o recesivo, ¿sí? Eso es en términos del genotipo. Pero en términos de los alelos, ¿qué alelo es dominante? ¿Cuál se expresa, Lupita? la mayúscula. Exacto. Entonces, aquí en este caso, la A, no tenemos A minúscula, sino tenemos una O. La A es dominante sobre la O. ¿Sí lo ven? Tenemos dos genotipos, perdón. BB y BO. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cuál es el dominante? La B mayúscula. Claro, la B mayúscula, ¿sí? Porque el fenotipo que me da es B. En el tercer caso, solamente tenemos un genotipo. ¿Qué puedo deducir de esto? Los dos, ¿no? Porque son iguales. Exacto, no hay dominancia. Este es otro de las características que tenían las plantitas de Mendel. Siempre sus plantas tenían un alelo dominante y un alelo recesivo. Él no se enfrentó a la codominancia. Eso le hubiera complicado sus estudios. ¿Vean? O sea, vean cómo a veces las circunstancias se van dando para que uno pueda resolver un problema o llegar a una decisión, ¿no? Entonces, A y B son codominantes. No hay una dominancia de uno sobre el otro. Por eso, el tipo sanguíneo es AB. El fenotipo es AB. ¿Ok? ¿Qué pasa con el caso de O? Que como solo hay un fenotipo, pues las únicas posibilidades son que salgan iguales los genotipos. Claro. ¿Y qué me puedes decir sobre la dominancia de O? Que no hay dominancia. Porque si hubiera dominancia, entonces arriba, en lugar del tipo A, yo tendría el tipo O. Y en el de abajo, yo tendría tipo O y no tipo B. Entonces, el genotipo de O es un genotipo recesivo. ¿Sí lo ven? Porque la única manera en la que se expresa O es cuando la condición de recesividad se da. ¿Sí? Ah, ok, sí. ¿Sí lo ven? Ok. ¿Cuántos alelos están involucrados en el grupo sanguíneo? A ver, díganme un alelo. El dominante, No, cualquier alelo. No estamos hablando de dominancia y recesividad. la B. La B, exactamente.
¿Cuál es el último, Nadia? Sería la A. Exacto, vean, tenemos 3 alelos. No es como en el caso de los chicharitos, el alelo amarillo y el alelo verde. ¿Sí? Que esa es la otra condición que platicaba yo hace un momento. O sea, sus plantitas tenían amarillo o verde. No había de otra, había 2 alelos involucrados. Aquí en el tipo sanguíneo, ¿sí? O en el grupo sanguíneo, tenemos involucrados 3 alelos. ¿Cuántos alelos puedo tener? 2. 2N, somos 2N. Solamente puedo tener 2. 2 de estos 3. ¿Sí? O sea, no hay ninguno de los ejemplos que están a la izquierda en el genotipo o en el fenotipo que tenga los 3 alelos. O sea, no hay ninguno ABO. ¿Sí? Porque tenemos solamente 2 posibilidades. O tengo AA, o tengo AO, etcétera, etcétera. Solamente puedo tener 2 de esos 3. ¿De acuerdo? Esta parte es muy importante en la genética. Es cuántos caracteres hay, este carácter, cómo está controlado por los alelos, cuántos alelos hay y cuántos puedo tener. Eso es importante en términos del individuo. ¿Ok? Vamos con un ejemplo. A ver si puedo regresar o me tengo que salir como siempre hago porque no he tenido el tiempo para poder ver cómo puedo regresar, cómo puedo pasar. Esto es algo práctico y real, ¿no? Entonces ya vimos del lado izquierdo, en el cuadrito del lado izquierdo, tenemos los fenotipos AM, A, B, AB y O. ¿Y cuál es el genotipo? Ya lo resolvimos. Este cuadrito ya no le hagan caso, ¿no? Entonces, el segundo cuadrito de la derecha superior ya también lo resolvimos. ¿Cuántos alelos hay y cuántos podemos tener? Ahora, hay un problema hipotético. Yo tengo una madre que su grupo sanguíneo es A y tengo un padre que su grupo sanguíneo es B. Si tienen ustedes un hijo O, ¿lo reconocen o no lo reconocen? No, sí, porque no se puede. No se puede. Entonces, pues, me divorcio de este canijo porque no es posible que tengamos un hijo O. ¿Quién dijo? No veo. A ver. Yo, Lupita. A Lupita, entonces tú vas a darle una patada al hijo O porque no puede ser. A ver, Lisbeth, ¿estás de acuerdo? ¿Nadia? Sí, Sí, estoy de lo acuerdo. desterramos y no le damos dinero a ese canijo. Sí, la Dale. verdad, sí. A ver, Nadia, ¿cuál es el genotipo de la madre? Pues si es del grupo A, sería AA. A ver, ok. La madre es A. ¿Ok? ¿Es la única posibilidad? Y AO. Exacto, AO. Fíjense, de la madre solamente estamos viendo su fenotipo es A, ¿ok? El padre, ¿qué genotipo puede o debería tener? Pues se supone que debería ser W o BO, ¿no? Exacto, B o BO. Ahora, hagan sus combinaciones. Pues sí, Supongamos, voy a utilizar el cuadrito. Supongamos que la madre es homocigoto a la A y el padre es un heterocigoto, es BO. Profe, ¿Sí? Sí, dígame. ¿está escribiendo en la presentación? ¿Sí no se ve? Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Ok. Entonces tienes AA o AO. Y en el padre tienes BB o BO. ¿De acuerdo? Ok, entonces supongamos que la madre es homocigoto a la A
pero el padre es heterocigoto al B. ¿Ok? ¿Cuáles son las posibles combinaciones? Acuérdense que cada uno de nosotros genera gametos. Entonces, los gametos de la mamá van a ser A y A. ¿Ok? Porque es N. Hay una meiosis. Los gametos son N. Solamente puedo tener un alelo. ¿Ok? Entonces, este es su óvulo y este es su otro óvulo. Bueno, acuérdense que nada más son 4, pero uno. Y aquí por esta parte yo tengo un espermatozoide B y un espermatozoide O. ¿Cuáles son las posibilidades? A con B, ¿sí? A con O. Y lo mismo, el otro gameto es A con B y A con O. Entonces yo tengo aquí la mitad de los gametos van a ser, de los cigotos van a ser. No se escuchó, profe. ¿Cuál es el tipo sanguíneo del hijo donde puse la flechita? Pues AB, ¿no? Exacto, AB. Y del de abajo, AO. ¿existe AO? O es recesivo, ¿no? Pues A es dominante. ¿Sí? Ah, ok. ¿Están Sí. de acuerdo? Ok. En este caso, el hijo no es de ellos. ¿De acuerdo? Pero existe una posibilidad. La única posibilidad de que el hijo fuera de ellos es que la mamá sea AO y el papá BO, ¿no? Bueno, Exacto, que sean heterocigotos. ajá. ¿Sí? Yo tengo la madre. La madre es heterocigota y el padre también. Entonces, vean, las combinaciones es A con B, o sea, así, A con O, ¿están de acuerdo? O con B y O con O. Ujú. ¿Sí lo ven? Sí, Vean, entonces, un heterocigoto A y un heterocigoto B pueden tener hijos AB, hijos A, hijos B e hijos O. Sí, entonces ya ves, Lupita, estás siendo una mala madre porque te estás corriendo al hijo O. Bueno, al menos de que lo adopte. ¿Sí? El juego de la genética. Ahora vamos con, del lado derecho, tenemos ahora sí una de las suposiciones que pusimos, aunque ahorita yo no tengo el fenotipo, tengo el genotipo claramente de la madre y el genotipo del padre, ¿no? La pregunta es, ¿qué probabilidad? Aquí hablamos de probabilidad, ¿no? Ahorita eso si quieren lo podemos ver después. ¿Qué probabilidad tengo de que el hijo sea AB? Entonces voy a hacer de nuevo mi cuadrito, ¿no? Y entonces tengo madre que es AA contra, bueno, con padre que es BO. Entonces yo tengo, puedo hacer mi cuadrito de Punnett, ¿sí? Puedo poner AA, ¿no? Mi cuadrito. Y aquí pongo B, O, ¿no? Entonces tengo aquí AB, AO, AB, AO. ¿Sí lo ven? ¿Estoy bien en el cuadrito o me equivoqué? Sí, ¿no? Sí, está bien. Ok. sí. ¿Qué probabilidad tienen de tener un hijo AB? Acuérdense que la suma de todos estos genotipos debe de ser el 100%, debe de ser 1 o tiene que ser el entero, 1, 1. ¿Sí? No puede haber más porque ese es el límite.
Pues ¿Qué la proporción? probabilidad sería del 50%, ¿no? Exactamente, de 50%, de 0.5 o de la mitad, ¿no? Entonces tienen un 50% de probabilidades de tener un hijo con tipo sanguíneo AB, ¿no? Vamos con el último, a ver quién lo hace. Tengo una abuela que es O, un abuelo que es O, ¿sí? Y es el caso que platicábamos. Ella tiene a su hijo, ¿no? Que es O. O podrían ser a la hija, la madre. No, sí es el padre. Bueno, el hijo. Exacto, el hijo es O. La madre es AB, ¿no? Y resulta que su nieto es B, lo va a desheredar, porque dice que no es posible que de un padre que es O y de una madre AB puedas tener un hijo B. ¿Es posible o no es posible? Sí es posible, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo es el genotipo de la abuela? O. Exacto, O. ¿Y el del abuelo? Igual, ¿no? O. Igualito. Vean, si tengo abuelo o, bueno, más bien, si tengo abuelo O y abuela O, ¿cómo va a ser el genotipo de los hijos? Recesivo. Recesivo, todos van a ser O, además de que sean mujeres, hombres, lo que sea, todos van a ser O, es el ejemplo mendeliano, ¿sí? El ejemplo de la autofertilización, nada más que aquí están en dos, ¿no? Están en dos cuerpos, pero es O y O tiene que dar O, que es el padre, ¿sí? ¿Cómo son los gametos de la madre? Dominantes. Bueno, ambos. Sí, pero ¿cómo son en términos del contenido de los alelos? ¿Qué gametos produce la madre? ¿Se ha quedado claro esa parte? Acuérdense, yo tengo un genotipo que consta de dos alelos, pero cuando viene la meiosis, los gametos se separan, ¿sí? Se segregan. Este es uno de los principios mendelianos, precisamente. Se llama segregación. Es uno de los alelos del padre se va hacia un gameto y el otro se va al otro gameto. Es el principio de segregación. ¿Ok? Entonces, vean, forma gametos A y gametos B. ¿El padre qué gametos forma? Solo el O, ¿no? Claro, porque acuérdense que este es el fenotipo, pero el genotipo es así, ¿no? Entonces forma gametos haploides O. ¿Están de acuerdo? Entonces, si el A se junta con el O, ¿qué tipo sanguíneo me da? Ah, Exacto. Y si el B se junta con el O, Da B. exacto. Vean, sí puede tener un nieto B, ¿no? Lo malo sería que el nieto fuera O, que ella es lo que ella esperaba, ¿sí? Ella lo que esperaba es, mi esposo es O, mi hijo es O, ¿no? Entonces mi nieto tiene que ser O, estaría contenta. Pero en términos genéticos no es posible que de un padre O y de una madre AB tengas un hijo O, sí. porque para ser O necesita ser genotipo recesivo, es doble O. Ujú. Sí. Ok. ¿Dudas? Creo que no, ¿No? bueno, de mi parte no. Me despertó mucho. Ok.
curiosidad, pero Ok. está bien. ¿Mandé? Que digo que de mi parte no, que todo está bien, solo que ahora, no sé, me metió curiosidad de todo. Y Mucho. estoy dudando. Fíjense. No. Espérense, cuidado, ¿eh? Nunca asuman cosas. Nunca asuman cosas. Siempre cuando abordamos esto, porque es lo más evidente, ¿no? Puede haber otros caracteres, pero lo más evidente es el grupo sanguíneo. No hay que asumir nada, no hay que dar por hecho nada. Tienen que ir y preguntar. Oye, papá, ¿qué tipo de sangre eres? Oye, mamá, ¿qué tipo de sangre? Y ver las posibilidades. O sea, no duden, ¿no? Aunque es interesante hacer estas aseveraciones, ¿no? Por ejemplo, mi hijo es A, ¿no? Mi esposa es O y yo soy A, ¿no? Entonces, mi hijo es A. ¿Qué probabilidades hay de mi genotipo? Pues prácticamente la totalidad, porque su esposa al ser O, pues es recesivo, entonces toma el genotipo de usted, que es el dominante. Sí, pero yo puedo ser heterocigoto u homocigoto, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Sí, Claro, entonces sí puedo tener un hijo O. Si soy homocigoto, no. Todos mis hijos tienen que ser A. ¿Sí lo ven? sí. Pero si soy heterocigoto, sí puedo tener un hijo O. Lo único que sí es cierto es de padres O, todos sus hijos tienen que ser O. Porque en la condición O es homocigosis. Los gametos del padre todos van a ser O, los gametos de la madre van a ser todos O, por lo tanto la descendencia tiene que ser O. Ese es el caso extremo, ¿sí? Y entonces, un hijo A, ahí está difícil explicarlo. Pero bueno, hay que preguntar, ¿no? Sí, ¿Sí? Entonces hay que preguntar y explorar las posibilidades antes de ir y reclamarles, ¿no? Pero pues esa es parte de la genética, ¿no? sí, Vamos a ver, después vamos a ver algo muy interesante también. Ahorita realmente esto lo metí como un ejemplo para clarificar un poco lo de los alelos y de las plantas de Mendel, ¿no? Y las condiciones que tenía. Pero después vamos a ver con detalle, por ejemplo, la distribución de los tipos sanguíneos y cómo lo podemos explicar en términos evolutivos, que esa parte en términos genéticos sería muy interesante. Generalmente, los dominantes son lo que se llaman las condiciones silvestres, ¿no? Son las que están más generalizadas en las poblaciones. Esto es parte ya de genética de poblaciones. Aquí estamos viendo genética de los individuos. Pero ya cuando lo vemos en una población, el gen dominante es el silvestre, es digamos, el más común, ¿no? Y los recesivos son los genes más raros, que no son muy fáciles de encontrar. Muchas veces lo vimos en el caso del albinismo, ¿no? Los genes recesivos te dan pocos ejemplares y, digamos, diferentes, raros, ¿no? Y en el caso de los grupos sanguíneos, es una excepción, y una excepción que tiene que ver con la evolución de los grupos. Por ejemplo, el fenotipo y el genotipo O es el genotipo más distribuido en América. La población mesoamericana domina el O. ¿Mm? Es muy común la presencia del O, ¿sí? La presencia de los alelos A y B es reducida,
¿sí? Son, por lo que se ha visto, son genes europeos. No te me vayas a sentir, ¿quién es A? Yo, Lupita. Ah, Lupita, ya te vas a sentir, te vas a sentir por encima de nosotros porque tienes gen europeo, ¿no? Pero los A y los B generalmente son europeos, ¿sí? Claro, nosotros tenemos mucha influencia de genes europeos. Los españoles vinieron aquí a dejar su semilla, digámoslo, ¿no? Entonces, hay mucha influencia de alelos A en la población de México, ¿no? B no tanta, B es un tipo más restringido, pero lo vamos a ver en la distribución de un mapa, ¿no? Pero vean como un gen o un alelo, perdón, que parece ser recesivo y por lo tanto raro, en casos de algunas poblaciones es el dominante, o sea, no dominante en términos de que en el genotipo domine, sino en términos ya de la composición genotípica, es el más dominante en América, ¿no? O sea, de México para abajo, todos son mesoamericanos, todos tenemos casi O, ¿no? Excepto, por ejemplo, algunos argentinos y chilenos que también tuvieron mucha influencia y mucha migración por parte de los alemanes, los rusos, italianos, ¿no? Entonces, hay otro tipo sanguíneo, pero el que domina en América, lo vamos a ver en el mapa, es el O, ¿no? Se rompe un poco la regla de esto que les decía el otro día, nosotros tenemos un paradigma, ¿no? Tenemos un concepto que parece ser el dominante y resulta que hay excepciones, como va a haber excepciones a esto que encontró Mendel, ¿no? Apenas estamos empezando con Mendel, vamos a terminar el lunes con Mendel, ¿no? ¿Dudas o preguntas?